Muy buenas para todos. Vamos a seguir con el patronaje de infantil y vamos a ver tablas de tallas anatómicas o normalizadas y toma de medidas en la ropa infantil. Mi nombre es María Inés Molina. Aquí les dejo mis datos para que ustedes, pues, dudas, preguntas a mi correo o a mi número de WhatsApp. Aquí yo les voy a dejar en este documento pues todo lo que contiene acá, que son las tablas de medidas para los niños, de dónde salen estas medidas. Existe una tabla oficial en Colombia, algo muy importante en Colombia en cuanto a las tablas de medidas, tipo de tablas de medidas, que tenemos las anatómicas y las medidas por holgura. Diferencias entre el sistema latinoamericano y el europeo y un cuadro comparativo en cuanto a las tallas. Cuadro de tallas infantiles, vamos a ver de las 0 a los 14 años y el cuadro por aparte de bebés. Toma de medidas infantil, vamos a ver el procedimiento y clasificación de las medidas. Medidas verticales o largos, como esto se les ha explicado en el ambiente de formación. ¿Listo? Listo. Acá les dejo una pequeña introducción en cuanto a la toma de medidas de los niños, pues ellos están en constante crecimiento, entonces muchas veces uno les deja un poco más de holgura que la ropa de adulto, tanto en las medidas verticales como en las horizontales. El objetivo general, el objetivo específico sobre el tema, que son las tablas de medida para los niños. Entonces aquí les dejo una pequeña, son herramientas técnicas que contienen valores promedio del cuerpo humano según la edad o estatura. Se utilizan como referencia. ¿Para qué se utilizan? Para elaboración de moldes o bases, escalado de tallas, producción en serie, desarrollo de muestras comerciales. Entonces, para los que están iniciando emprendimiento, muy bueno, que entienden y que puedan aplicar la tabla de medidas que ustedes ya definan o que escojan. ¿Listo? ¿De dónde salen las medidas? Pues salen de estudios antropométricos de poblaciones. ¿Por qué de poblaciones? Pues no es la misma las medidas que manejamos acá en la población, por ejemplo en Colombia con Estados Unidos. Entonces tenemos otras estructuras del cuerpo que pues son totalmente diferentes. Investigaciones del crecimiento infantil, análisis estadísticos de promedios corporales, datos industriales del sector confección. En Colombia hay unas entidades que pues han dedicado el estudio a esta a estas tablas de medidas, que es el SENA y el CONTEC. Además del sector moda y confección, pues adapta sus propias tablas de medidas. Entonces, según la marca, pues ellos hacen su propia tabla de medidas. No es una obligación seguir unas normas aquí en Colombia. Entonces, yo puedo hacer la tabla de medidas, pero sí lo que debo hacer es que le debo mostrar al cliente en qué tabla, qué medidas está expresando yo el producto. ¿Existe una tabla oficial en Colombia? No la existe. Cada empresa puede ajustar las medidas según que la región, público objetivo, segmento socioeconómico, tipo de prenda. No hay algo muy establecido. En Colombia, pues la mayoría de las empresas hacen su tabla de medida, como se ve acá. Entonces, mira que acá hay una empresa que ella vende el producto, tiene su página, bien sea en redes o en página web. Y aquí en esta parte, mira que está mostrando pecho, cintura, cadera y aquí están las tallas según las edades. Aquí por lo menos tiene de la 4 a la 12. Entonces, es muy importante que ustedes conozcan esto y que lo puedan aplicar si van a colocar un emprendimiento.
Muchas marcas trabajan por estatura, es decir, por ejemplo, la talla 8 es igual a 128 centímetros o por rango de edades, que es como trabajamos más que todo aquí en Colombia. Sin embargo, el crecimiento infantil puede variar según factores nutricionales, regionales. Por lo tanto, la tabla es una referencia. Se recomienda prueba de muestras. Siempre que sea posible, se debe tomar medidas reales. ¿Listo? Tipos de tablas de medida. Las tablas anatómicas o normalizadas, que son las que contienen medidas reales del cuerpo sin aumentos. ¿Se utiliza para qué? Para elaborar el molde base, que es muy importante, que lo vamos a hacer en el ambiente de formación, estudio anatómico, desarrollo técnico inicial y la tabla con holguras. Entonces, yo el base lo hago utilizando este que es anatómico y le vamos a colocar una holgura, por ejemplo, de 4 centímetros para que nos quede pues ya más útil el patrón, listo. Aquí se debe incluir holguras que puedan permitir movimiento, comodidad, adaptación al diseño. Entonces, en cuanto a la adaptación al diseño, si es prenda ajustada, pues solamente le vamos a dar 2 centímetros. Si es una prenda semi ajustada, le vamos a dar 4 centímetros. Y si es una prenda muy amplia, ya le vamos a dar 6 centímetros. Entonces, vamos a agarrar las tablas anatómicas y vamos a agregarle estos centímetros. Ahora vamos a ver si diferencia entre el sistema latinoamericano y europeo. Entonces, aquí tenemos el de aquí de América y el de Europa. La referencia principal, pues aquí en América la trabajamos por edad o estatura. En Europa solamente en estatura en centímetros. El ajuste más amplio en cintura, nosotros tenemos, y ellos son más estilizados. El escalado, nosotros hacemos escalado por rangos de edades y ellos por centímetros exactos. Ejemplo de tallas, por ejemplo, tenemos 128 centímetros aproximado y ellos son más exactos. ¿Listo? Aquí les dejo un cuadro comparativo de las tallas, por lo menos de 0 a 3 meses, que la estatura aproximada es de 56 a 60 centímetros, en el que aquí está en centímetros. En el europeo, pues esta sería la más aproximada. Aquí les dejo una observación técnica. Europa clasifica por estatura exacta, en Estados Unidos maneja saltos de 6 centímetros, más precisos por altura, sistema progresivo por centímetro, se basa en crecimiento real, no usa meses, usa altura en el caso de los bebés. Ajuste más estandarizado, Colombia usa edad aproximada, entonces nosotros manejamos un rango de edades también, la 4, la 6, la 8. Aquí pues están las tallas y están las medidas, ¿no? Diferencias técnicas claves del sistema colombiano. Entonces, el sistema colombiano se basa en edad. Aquí les dejo un resumen. Puede variar según la marca, a veces incluye referencia por estatura, mayor flexibilidad comercial. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer esto para clientes que manejan esa estatura, pues entonces voy a utilizar ese tipo de tabla de medida. ¿Listo? Aquí les dejo la tabla de medida que fue con la que vamos a trabajar, es con la que vamos a utilizar para trabajar los patrones. Entonces aquí, ojo que aquí yo les dejé una tabla intermedia entre la 4 y la 6. Yo también lo puedo hacer. Podemos trabajar tallas intermedias para las personas que de pronto quieren los productos como más a la medida de los niños, aunque la mayoría de los padres pues prefieren que les quede holgada para que les alcance por lo menos entre 1 y 2 años. Entonces, por eso esta escala de medidas va de 2 a 4 serían 2 años, aquí 1 año, 2 años
y así sucesivamente. ¿Listo? La tabla de medidas que vamos a utilizar en el patronaje es la talla 10. Las principales medidas que vamos a utilizar: el contorno de pecho, el de cintura y el de cadera, que son las que como que nos dicen más o menos dónde podemos clasificar al niño. Es decir, que si yo tomo estas medidas en un niño, cuando hagamos la toma de medidas, puedo identificar en qué talla la podemos ubicar en nuestra tabla de medidas. Y repito, esta tabla de medidas cada quien pues puede definirla según el producto que quiera realizar o la identidad que le quiera dar a su marca en cuanto a medidas de sus productos. Acá les dejo la tabla de medidas para bebés, que pues está por meses, de 0 a 3 meses, de 3 a 6 meses, de 6 a 9, y aquí pues están las medidas que se deben tomar. Las medidas, pues, las holguras se deben aplicar según el tipo de tejido, si es plano, a punto, tipo de prenda y el nivel de ajuste. Listo. La toma de medidas infantil. Para tomar la toma de medidas a los niños, pues, hay que tener algo muy en cuenta. El uso apropiado de estas herramientas evita errores de patronaje. Entonces, aquí les dejo unas herramientas o procesos para que ustedes apliquen. Cinta métrica flexible, sin metros de modistería. Flexible, adaptable al cuerpo, graduada en centímetros, preferiblemente pues mínimo de 150 centímetros de largo. El uso correcto: debe colocarse ajustada sin comprimir. Bueno, yo aquí también les dejo un pequeño espacio que es colocando los dos dedos entre el cuerpo y el niño para que, la cinta métrica, para que no le quede tan ajustada, a pesar de que pues después vamos a aplicar holgura. ¿Listo? Mantener paralela el cuerpo en contorno, no retorcer la cinta. Elástico o cinta delgada para marcar la cintura. Entonces yo le doy un cordón para que pues le coloquen el cinturón esté en la cintura, porque pues esa medida pues no se debe mover de ahí para tomar varias medidas, ya que la cintura pues es un punto de referencia que vamos a utilizar para varias medidas. Formato o ficha técnica de registro. Entonces es bueno que ustedes hagan su propio formato o trabajen con el que yo les dejo acá. Importante, ¿por qué? Porque muchas veces pues uno se le olvida a quién le está realizando el producto, también se nos olvida las observaciones que vayamos a hacer, por ejemplo el registro de la tela y en fin, es muy muy importante. Aquí ya pues está el formato. Aquí se coloca el nombre del niño, que es lo que ustedes van a realizar para actividad de aprendizaje. La fecha de la toma de medidas, la estatura del niño, importante para que ustedes la comparen con un sistema europeo. La fecha de entrega, la edad del niño, las observaciones que tenga en cuenta. Por ejemplo, voy a hacer una prenda tipo Versailles o voy a hacer una prenda formal para una fiesta X. Y aquí ustedes deben colocar pues la muestra de tela. Es muy importante, sobre todo cuando uno trabaja varias prendas, varios clientes. Entonces es bueno que no nos vayamos a equivocar. Y acá otras muestras de insumos o en el producto que van a confeccionar. Bueno, aquí les dejo, esta es la actividad que ustedes van a realizar, la medida, una definición, la imagen, y aquí en esto van a colocar la medida de su niño, ya habiendo registrado arriba los datos. Y aquí van a aplicar una fórmula, ¿listo? Entonces aquí contorno de cuello, pasa el metro alrededor del cuello y por la parte más ancha, aquí en esta parte, acá donde le estoy mostrando, la parte más ancha del cuello, ahí están resaltados en amarillo, alrededor, ¿no? Entonces tienen que pasar la cinta hacia alrededor, ¿sí? Pero sin apretar y sin dejar tampoco esto muy suelto.
dando un poco de floje, mide el nacimiento del cuello por encima de la clavícula. Entonces aquí tenemos la clavícula, el huequito que tenemos acá del huesito, acá en esta parte, perdón, y pasamos acá alrededor. Esta es la parte más ancha del cuello. Luego de eso yo tomo la medida, digamos que me dio 30 centímetros. Entonces, esos 30 centímetros lo divido de 3 6 y esto me da 6 centímetros. Eso lo voy a colocar acá. Listo. ¿Por qué? Porque eso lo vamos a aplicar en el patronaje. Entonces ya van a tener calculados los datos que vamos a trabajar en el patronaje. Contorno de pecho, importante. Alrededor también, que le dé la vuelta aquí al cuerpo, pero teniendo en cuenta que coloca la cinta métrica alrededor del tórax, bajo las axilas de forma horizontal, cerrándose el metro. Entonces aquí, en esta parte de acá, que les estoy señalando, yo le meto ahí los dos deditos planos, no parados, planos, para que no me quede tan ajustado el metro al cuerpo del niño. Y más que pues los niños están en constante crecimiento, entonces es mejor evitar que nos vaya a quedar pequeña la prenda. Coloco la medida y la divido entre 2 y entre 4 también la tenemos que dividir. Listo. Contorno de cintura. Van a pasarla por donde está el ombligo o por 2 centímetros más abajo del ombligo. De todas maneras, el cuerpo del niño pues es un poquito aquí cuadradito y la medida donde usted la agarre pues va a ser como casi siempre la misma, ¿listo? Y también deben pasar el metro pues alrededor del cuerpo del niño. Y también la deben dividir entre 4 partes y colocar acá el resultado. Este espacio pues lo dejan ahí por si van a tomar otra talla, otra medida. Y aquí el resultado total que ya le hayan hecho la medida al niño. Listo. Contorno de base cadera en la parte más alta. Por lo general pues hay niños que tienen más altura en la colita. Entonces en la parte más alta o acá en la cadera colocan el metro. Acá en este lado colocan el metro así como se está mostrando ahí. Y esto alrededor del cuerpo lo toman y lo mismo. Dejamos metemos los dos deditos así pegados al cuerpo acá en este lado para que no nos quede tan ajustado esa medida anatómica. Igual lo dividimos entre 4. Contorno de brazo. Aquí también hay que pasarlo alrededor del brazo. Y tampoco puede ser ajustado, sino también colocan los dos deditos ahí, un dedito, perdón. Pueden colocar ahí. Contorno de codo. Sí o sí tienen que hacer doblar el bracito al niño. ¿Por qué? Porque por lo general, pues uno le toma la medida al niño acá, contorno de codo. No tomársela con el brazo abierto porque cuando él talla, si vamos a hacer una camisa manga larga, pues no nos va a quedar el ancho de la banda, no les va a permitir doblar los brazos. Y recuerde pues que una de las características de las prendas infantiles debe permitirles el movimiento a los niños pues porque ellos están en constante crecimiento. Contorno de puño. Se coloca en la parte más ancha del puño del niño. Listo. Y también así alrededor. Ancho de pecho. Aquí en la línea de las axilas, más o menos, vamos a colocar el ancho de pecho. Vamos a tomar, es una medida vertical y solamente es aquí en el frente del pecho del niño y más o menos en la mitad del pecho, aunque traten de por favor que quede exactamente más o menos sí en la mitad o un poquito más abajo de la mitad, puede ser 1 o 2 centímetros más abajo. Ancho de espalda, lo vamos a hacer lo mismo, las líneas acá de la axila y o aquí donde ya cae el hombro del niño, de lado a lado. También es una medida vertical y aquí pues vamos a dividirla entre 2 y aquí entre 2. Si se han notado,
Las medidas verticales las dividimos entre 2 y las medidas que son contornos completos las dividimos entre 4, a excepción de la manga. Ancho de hombro. Entonces, aquí en esta parte vamos a tomar hasta donde tiene la línea de la axila o donde baja ya el bracito, donde empieza el huesito del brazo o donde termina el bracito del perdón, donde empieza el huesito del brazo. ¿Listo? Eh, Talla atrás. Para el talla atrás debemos colocar, bueno, se me olvidó decirles, acá en la cintura deben dejar sí o sí un cordón, colocar acá un cordón y dejarlo ahí fijo y evitar que este se nos esté moviendo. Y vamos a tomar el talla atrás que va a ser en el vértice cuello-hombro, es decir, donde cruza o donde tenemos este ángulo, acá en este lado, ¿sí? Vamos a colocarlo en la parte más alta y lo vamos a medir acá. Aquí deben colocar como una cintica o si la ropa tiene, si tiene una prenda, por ejemplo, que tiene acá la unión de hombro. Entonces tomanla desde ahí para que cuando vayamos a tomar el talle frente, lo volvemos a tomar ahí. Ya les explico. Centro atrás, se coloca la cinta métrica desde la séptima vértebra cervical, siguiendo la línea de la columna vertebral. Entonces, por todo el centro hasta donde está el cordón puesto, ojo que ese cordón no se lo pueden quitar hasta que terminen ya las medidas, lo van a dejar ahí y van a tomar esta medida que es el centro atrás. Centro frente, talle frente. Entonces, aquí recuerde que hicimos una marquita, desde la misma marca hacia acá, hacia el frente y donde está el cordón, vamos a tomar el talle frente. ¿Listo? Centro, bueno, y este no tiene modificaciones, ¿listo? Centro frente. El centro frente pues va perdón, de la base del cuello, acá, ¿sí? Hasta la cintura, va hasta la cintura, donde está el cordón. Se toma esa medida. Largo de manga, otra vez hacemos doblar el bracito al niño, a la niña, y le tomamos la medida por detrás del codo, hasta donde empieza ya la mano, o la parte más ancha de la mano. Altura de cadera. Se coloca la cinta métrica en el cordón, ¿no? Desde el cordón y lo desplaza hasta la parte más sobresaliente de la nalga. Digamos que aquí fue donde yo tomé la altura, el contorno de cadera, entonces hasta ahí, listo. La altura de cadera se utiliza pues para hacer las blusas, el largo de la blusa, el largo de una camisa, entonces, por eso es que la tomamos. Y altura acá es altura de tiro, ¿listo? Acá es altura de tiro. Aquí en esta parte sentamos al niño y donde está el cordón, nuevamente, tomamos la medida hasta donde está el asiento donde queda la línea del asiento donde se sentó en una silla que le hayamos colocado. Debe colocarse aquí recto y tomar esa medida, ¿listo? Largo de entrepierna. El largo de entrepierna pues se debe hacer entre las dos piernas y por la parte de adentro, así como se ve acá, ¿sí? Yo puedo dejar 1 centímetro, 2 centímetros desde acá y tomarlo hasta el relé de piso. Listo. Aquí les dejo un esquema pues por general, como se toma la cadera, el largo de tiro, el largo del short, que viene siendo como entre la mitad entre la rodilla y donde empieza el largo de entrepierna, viene siendo más o menos por ahí. Este ya sería un largo de bermuda y este sería un largo de pantalón. Aquí podemos aplicar el ancho de pantalón, que es el de la rodilla, y el ancho de la bota. Vamos a ver clasificación de las medidas. Entonces aquí tenemos medidas verticales y horizontales.
Aquí les dejé un resumen. El contorno del cuello, pues una medida horizontal, el de pecho, cadera, muslo, la rodilla y una